¿Sabías que detrás del nombre de Barrabás se esconde uno de los secretos más impactantes de los evangelios? Un hombre condenado por insurrección y asesinato, que debía enfrentar la crucifixión, fue inesperadamente liberado mientras Jesús, el Hijo de Dios, tomaba su lugar. ¿Por qué la multitud eligió a un criminal en lugar del Salvador? ¿Qué implicaciones tiene este acto para la justicia, el perdón y la redención? La historia de Barrabás no es solo un episodio histórico, es un espejo que revela el profundo misterio de la gracia divina. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el oscuro secreto de Barrabás, crimen y redención cambiará para siempre cómo entiendes la cruz y el sacrificio de Cristo. Barrabás es un personaje que, aunque brevemente mencionado en los Evangelios, deja una marca profunda en la narrativa de la pasión de Cristo. Su nombre aparece en uno de los momentos más tensos de la historia, durante el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Sin embargo, detrás de su inesperada liberación, se esconde una historia compleja llena de implicaciones políticas, sociales y espirituales. Barrabás no es solo un criminal liberado por la presión de una multitud, sino un símbolo que trasciende su contexto histórico. ¿Quién era realmente Barrabás? Su nombre, Hijo del Padre, parece resonar en contraste con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Era un revolucionario, un celote, o simplemente un hombre marcado por la violencia y la desesperación? Su liberación plantea preguntas profundas sobre la justicia, el perdón y la redención. A lo largo de este análisis, exploraremos el trasfondo político y cultural que moldeó la vida de Barrabás, sus crímenes y el impacto de su liberación inmerecida en la narrativa del Evangelio. Además, veremos cómo su historia se convierte en una representación de la humanidad misma, culpable, pero liberada gracias al sacrificio de Jesús. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el oscuro secreto de Barrabás, crimen y redención te llevará a reflexionar profundamente sobre los temas universales de la gracia divina y el plan redentor de Dios. La Palestina del siglo I era un territorio marcado por tensiones constantes. Bajo el dominio del Imperio Romano, la región vivía una mezcla de opresión política, divisiones sociales y fervor religioso. Roma gobernaba con mano de hierro, imponiendo impuestos exorbitantes y desplegando una presencia militar que recordaba constantemente a los habitantes de Israel que su tierra ya no les pertenecía. En este contexto, la población se dividía entre quienes buscaban adaptarse al dominio romano para preservar la paz y quienes, impulsados por el nacionalismo y la fe, clamaban por la independencia. La situación se intensificaba debido al profundo significado religioso que los judíos atribuían a su tierra. Para ellos, Palestina no era solo su hogar, sino la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. Este trasfondo daba un carácter casi sagrado a la lucha por la liberación, uniendo las aspiraciones políticas con las espirituales. Barrabás surge precisamente en este contexto de lucha, donde las líneas entre lo religioso, lo político y lo social estaban profundamente entrelazadas. Entre los grupos que se oponían al dominio romano, los celotes destacaban como una facción particularmente radical. Este movimiento, compuesto por hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por la libertad de Israel, abogaba por el uso de la violencia como medio para expulsar a los invasores romanos. Su causa no solo era política, sino también profundamente espiritual, pues veían en la liberación de su pueblo el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchos estudiosos han sugerido que Barrabás podría haber sido un celote o, al menos, simpatizante de su causa.
Si bien los evangelios no proporcionan detalles explícitos sobre su afiliación, su descripción como un hombre acusado de insurrección, asesinato y robo, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 7, sugiere que participaba activamente en la resistencia contra Roma. Para los romanos, Barrabás habría sido considerado un criminal peligroso, pero para algunos judíos de su tiempo, podría haber sido visto como un héroe que luchaba por la libertad de su pueblo. La crucifixión era el método de ejecución preferido por los romanos para castigar a los criminales más peligrosos, especialmente a aquellos que representaban una amenaza para el orden público. Más que un simple castigo, la crucifixión tenía un propósito propagandístico: servir como advertencia visual para quienes pensaran en rebelarse contra el poder imperial. Las cruces, a menudo colocadas a lo largo de los caminos principales, eran un recordatorio brutal de las consecuencias de desobedecer a Roma. En este contexto, la condena de Barrabás a la crucifixión no era simplemente un castigo por sus crímenes, sino un acto de control político. Su arresto y sentencia indicaban que Roma lo consideraba una amenaza significativa, alguien capaz de inspirar a otros a rebelarse. Sin embargo, su liberación en lugar de Jesús añade una dimensión paradójica al relato, resaltando la tensión entre la justicia terrenal y el plan divino. Barrabás representa, en muchos sentidos, la complejidad de la lucha por la libertad en un contexto de opresión. Era un hombre atrapado entre el deseo de independencia y los métodos violentos que utilizó para perseguirla. Su historia, aunque breve en los evangelios, refleja las tensiones de su tiempo y pone en relieve los dilemas morales y espirituales que surgen cuando se enfrenta la opresión con resistencia. La Palestina del siglo I no era solo el escenario de la historia de Barrabás, sino también el caldo de cultivo para una narrativa más grande sobre la justicia, la redención y la interacción entre lo humano y lo divino. El nombre de Barrabás, aunque mencionado brevemente en los evangelios, tiene un simbolismo profundo que a menudo pasa desapercibido. Barrabás proviene del arameo y significa hijo del padre, Baraba. Este nombre parece establecer un contraste deliberado con Jesús, quien es identificado como el Hijo de Dios. Mientras que Barrabás es un hijo del Padre terrenal, cuya vida está marcada por el crimen y la rebelión, Jesús es el Hijo perfecto del Padre celestial, enviado para traer redención y reconciliación. Algunos estudiosos sugieren que este contraste no es casual. La elección entre Barrabás y Jesús durante el juicio de Pilato simboliza una decisión entre dos tipos de salvadores. Barrabás representa el camino de la violencia y la lucha humana por el poder, mientras que Jesús encarna el camino de la paz, el sacrificio y la redención divina. Este simbolismo otorga a Barrabás un papel más complejo en la narrativa, convirtiéndolo en un espejo de las elecciones que enfrentan tanto los individuos como las sociedades a lo largo del tiempo. En la teología cristiana, Barrabás a menudo se interpreta como un símbolo de toda la humanidad. Su liberación, inmerecida y facilitada por el sacrificio de Jesús, refleja el mensaje central del Evangelio: los culpables son liberados porque Jesús toma su lugar. Al igual que Barrabás, todos los seres humanos son culpables ante Dios, pero son redimidos gracias a la gracia y al sacrificio de Cristo. Barrabás no hizo nada para ganar su libertad. De hecho, sus crímenes lo habían condenado a una de las muertes más humillantes y dolorosas conocidas en la época. Sin embargo, fue liberado porque Jesús, inocente, aceptó el castigo que le correspondía. Esta sustitución no solo es el corazón de la narrativa de Barrabás, sino también de la doctrina cristiana de la expiación.
Barrabás, el hombre culpable que camina libre, se convierte en un símbolo vivo de la gracia inmerecida que Dios ofrece a través de Jesús. Según los evangelios, Barrabás no era un simple delincuente. Marcos capítulo 15, versículo 7 lo describe como un hombre involucrado en una insurrección en la que se cometieron asesinatos. Juan capítulo 18, versículo 40 lo llama un ladrón. Estos detalles sugieren que Barrabás no era solo un criminal común, sino alguien cuya vida estaba profundamente marcada por la violencia y el conflicto. Es importante considerar el contexto de sus crímenes. Si Barrabás era un celote, sus actos de insurrección y asesinato podrían haber sido motivados por un fervor nacionalista y un deseo de liberar a Israel de la ocupación romana. Sin embargo, esto no justifica sus acciones, que habrían causado sufrimiento tanto a los romanos como a los mismos judíos. Este trasfondo agrega una dimensión trágica a su personaje. Barrabás es un hombre atrapado entre su lucha por la justicia política y los métodos violentos que eligió para perseguirla. La liberación de Barrabás plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia. Desde una perspectiva terrenal, su liberación fue una injusticia evidente. Un criminal peligroso fue liberado mientras un hombre inocente, Jesús, fue crucificado. Sin embargo, desde una perspectiva divina, esta liberación fue parte del plan redentor de Dios, que utilizó esta aparente injusticia para traer salvación a toda la humanidad. Este contraste entre la justicia humana y la divina es uno de los temas centrales de la historia de Barrabás, y su vida se convierte en un testimonio de cómo Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para la redención. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. Barrabás, aunque un hombre marcado por el crimen y la violencia, se convierte en un símbolo poderoso en la narrativa del Evangelio. Su nombre, sus crímenes y su liberación apuntan más allá de su propia vida, hacia una verdad universal sobre la humanidad y la gracia divina. Es a través de su historia que los creyentes son llamados a reflexionar sobre la profundidad de su propia redención y a reconocer que, como Barrabás, todos hemos sido liberados inmerecidamente gracias al sacrificio de Jesús. En el contexto del juicio de Jesús, los evangelios narran una tradición única, la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Según Marcos capítulo 15, versículo 6, Pilato solía conceder esta gracia al pueblo, permitiéndoles elegir entre dos prisioneros. Este acto aparentemente humanitario se enmarca en un momento crucial de la historia, cuando Jesús, el Hijo de Dios, y Barrabás, un hombre culpable de insurrección y asesinato, son puestos ante la multitud como opciones. La elección entre Jesús y Barrabás resalta una ironía profunda. Por un lado, está Jesús, quien no solo es inocente, sino que también es la encarnación de la salvación divina. Por otro lado, está Barrabás, un hombre cuya vida está marcada por la violencia y el crimen. Sin embargo, la multitud, incitada por los líderes religiosos, elige liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Esta decisión refleja no solo la fragilidad de la justicia humana, sino también la ceguera espiritual de la humanidad, que a menudo prefiere los caminos del mundo sobre los de Dios. La multitud desempeña un papel central en la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Según los evangelios, los líderes religiosos manipularon a la multitud para que eligieran a Barrabás, instigándolos a pedir la crucifixión de Jesús. Marcos capítulo 15, versículos del 11 al 13.
Esta manipulación pone de manifiesto cómo el poder y la influencia pueden distorsionar la justicia, llevando a decisiones que parecen racionales en el momento, pero que tienen consecuencias eternas. La volatilidad de la multitud es otro elemento clave en esta narrativa. Días antes, esta misma multitud aclamaba a Jesús como el Mesías mientras entraba en Jerusalén, proclamando Hosanna. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 9. Ahora, claman por su crucifixión, mostrando cuán fácilmente la opinión pública puede ser moldeada por las circunstancias y las influencias externas. Este cambio repentino subraya la naturaleza inconstante de la humanidad y su incapacidad para discernir lo que es verdaderamente justo y correcto sin la guía de Dios. En contraste con la multitud ruidosa y la manipulación de los líderes religiosos, Jesús permanece en silencio durante su juicio ante Pilato. Este silencio es significativo, no solo porque muestra su aceptación del destino que le espera, sino también porque subraya su compromiso con el plan redentor de Dios. Según Isaías capítulo 53, versículo 7, el Mesías sería como un cordero que es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, al permanecer en silencio, cumple esta profecía y demuestra su disposición a tomar el lugar de Barrabás, y por extensión, el lugar de toda la humanidad. Mientras Barrabás fue liberado, Jesús aceptó la cruz, cargando con la culpa que no le correspondía. Este intercambio simboliza el corazón del Evangelio. Jesús, el inocente, sufre en lugar del culpable, ofreciendo a la humanidad una gracia inmerecida. El contraste entre el silencio de Jesús y los gritos de la multitud enfatiza el sacrificio voluntario de Cristo, quien permitió que su muerte fuera el medio para la redención eterna. La elección de liberar a Barrabás y condenar a Jesús destaca una profunda paradoja. Desde una perspectiva terrenal, fue una injusticia evidente. Un criminal peligroso fue liberado mientras un hombre inocente fue ejecutado. Sin embargo, desde la perspectiva divina, esta elección era parte del plan de redención de Dios. Al liberar a Barrabás, la humanidad mostró su incapacidad para administrar la justicia correctamente, pero también permitió que el sacrificio de Jesús cumpliera su propósito eterno. La costumbre de liberar a un prisionero en la Pascua simboliza más que un acto político o cultural. Representa la esencia del Evangelio, la liberación inmerecida de los culpables gracias al sacrificio de Jesús. Barrabás, un hombre que merecía morir, fue liberado porque Jesús tomó su lugar, un acto que ilustra la profundidad del amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. La historia de Barrabás en el juicio de Pilato no es solo un relato histórico, sino un recordatorio vivo de cómo Dios transforma la injusticia humana en un medio para su propósito redentor. Barrabás es presentado en los Evangelios como un hombre cuya vida estuvo profundamente marcada por la violencia y la rebelión. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 7, Barrabás había participado en una insurrección durante la cual se cometieron asesinatos. Este hecho lo distingue no solo como un criminal, sino como alguien activamente involucrado en actos de resistencia contra la ocupación romana. Su perfil como insurrecto sugiere que no era un simple ladrón o asesino, sino un hombre que operaba en el límite entre la lucha política y el crimen. La violencia de Barrabás refleja la desesperación y la ira de un pueblo oprimido. En un contexto donde la injusticia y el abuso eran parte de la vida diaria bajo el dominio romano, algunos individuos como Barrabás tomaron medidas extremas para luchar contra el sistema.
Sin embargo, sus acciones violentas no solo desafiaban a los romanos, sino que también afectaban a su propia comunidad, causando divisiones internas y sufrimiento adicional. Este trasfondo resalta la complejidad de su carácter, un hombre que, aunque buscaba la liberación, utilizaba métodos que estaban en conflicto con los valores del reino de Dios. La figura de Barrabás ha generado debates entre teólogos e historiadores sobre sus verdaderas motivaciones. Por un lado, algunos lo ven como un mero criminal, alguien cuya vida estuvo definida por la codicia, el asesinato y el desdén por la ley. Desde esta perspectiva, Barrabás representa lo peor de la humanidad, la inclinación hacia la autodestrucción y el caos. Por otro lado, algunos estudiosos sugieren que Barrabás pudo haber sido un revolucionario impulsado por un fervor nacionalista. Si era un celote, su lucha contra Roma podría haber sido motivada por un deseo sincero de liberar a Israel y cumplir las promesas divinas relacionadas con la tierra prometida. Sin embargo, incluso si sus intenciones eran nobles, sus métodos estaban profundamente en desacuerdo con el mensaje de paz y amor predicado por Jesús. Este contraste entre Barrabás y Jesús pone de manifiesto la tensión entre los ideales humanos de justicia y el plan divino de redención. El relato de Barrabás nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias motivaciones. A menudo, los seres humanos justifican acciones cuestionables en nombre de un bien mayor, pero el Evangelio nos desafía a considerar si nuestros métodos están alineados con los valores del reino de Dios. Barrabás, con su oscuro pasado, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas entre el bien y el mal, la justicia y la violencia. El contraste entre Barrabás y Jesús es uno de los elementos más poderosos en la narrativa de los Evangelios. Barrabás representaba un enfoque terrenal para abordar los problemas de su tiempo. Su respuesta a la opresión era la violencia, y su visión de la liberación era inmediata y política. En cambio, Jesús ofreció una perspectiva radicalmente diferente. Predicó un mensaje de amor, paz y sacrificio, llamando a las personas a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mientras que Barrabás buscaba la liberación a través de la espada, Jesús buscó redimir al mundo a través de la cruz. Barrabás simboliza la inclinación humana hacia soluciones rápidas y tangibles, mientras que Jesús encarna el camino difícil pero eterno de la redención espiritual. Este contraste no solo destaca la diferencia entre ambos hombres, sino que también refleja una elección universal que cada individuo enfrenta: seguir los caminos del mundo o abrazar el camino de Cristo. El oscuro pasado de Barrabás, lleno de violencia y crimen, hace que su liberación sea aún más sorprendente. No solo recibió la libertad física, sino que también se convirtió en un símbolo viviente de la gracia inmerecida de Dios. Su vida plantea preguntas importantes para los creyentes. ¿Cómo respondemos cuando se nos ofrece una segunda oportunidad? ¿Nos aferramos a nuestro pasado o permitimos que la redención transforme nuestras vidas? Aunque los evangelios guardan silencio sobre el destino de Barrabás después de su liberación, su historia nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros elige responder a la gracia que hemos recibido. La liberación de Barrabás es uno de los momentos más impactantes de los evangelios. Desde una perspectiva terrenal, su libertad fue el resultado de una injusticia evidente. Un criminal culpable fue liberado mientras que un hombre inocente, Jesús, fue condenado a muerte. Sin embargo, en el contexto del plan divino, este acto aparentemente injusto ilustra la gracia inmerecida de Dios, un tema central del Evangelio. Barrabás, condenado por insurrección,
asesinato y robo, no había hecho nada para merecer su libertad. De hecho, sus crímenes lo habían llevado al borde de la ejecución, enfrentando la muerte en una cruz romana. Aún así, fue liberado, no por sus méritos, sino porque Jesús tomó su lugar. Este intercambio resalta la naturaleza paradójica de la gracia. Dios ofrece perdón y redención incluso a los más culpables, no porque lo merezcan, sino porque Él es misericordioso. La liberación de Barrabás es un eco de la realidad espiritual de todos los creyentes. Como Él, la humanidad está condenada por sus pecados, incapaz de redimirse por sí misma. Pero gracias al sacrificio de Jesús, los culpables son liberados, no por lo que han hecho, sino por lo que Cristo hizo en su lugar. Este acto de gracia inexplicable es el corazón del Evangelio y se refleja de manera vívida en la liberación de Barrabás. La sustitución literal de Barrabás por Jesús en la cruz es un símbolo poderoso de la doctrina cristiana de la expiación. Según esta enseñanza, Jesús tomó el lugar de los pecadores, cargando con la culpa y el castigo que les correspondía. En el caso de Barrabás, este intercambio no fue solo simbólico, sino físico y tangible. Mientras que Barrabás caminó libre, Jesús fue llevado al Gólgota para ser crucificado. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15, describe cómo Pilato, presionado por la multitud, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Este acto, aunque injusto desde una perspectiva humana, estaba completamente alineado con el plan redentor de Dios. Jesús tomó el lugar de Barrabás en la cruz, de la misma manera que toma el lugar de todos los pecadores, ofreciendo su vida como el sacrificio perfecto para expiar los pecados de la humanidad. La imagen de Jesús tomando el lugar de Barrabás subraya la profundidad de su amor y sacrificio. No solo murió por los justos, sino por los culpables, los olvidados y los rebeldes. Barrabás se convierte así en un ejemplo vivo de la redención que Cristo ofrece, un hombre condenado a muerte que recibió libertad y vida gracias al sacrificio de Jesús. Este acto de sustitución es una demostración tangible de cómo Dios transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para la redención. Aunque los evangelios no nos dicen cómo reaccionó Barrabás a su inesperada liberación, su historia plantea preguntas importantes sobre la respuesta humana a la gracia. ¿Se arrepintió Barrabás de sus crímenes? ¿Reflexionó sobre el hecho de que alguien inocente tomó su lugar? ¿Cambió su vida después de este acto de gracia inmerecida, o simplemente regresó a su antigua forma de vida? El silencio de las Escrituras sobre el destino de Barrabás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la gracia de Dios. Como Barrabás, cada creyente ha recibido una liberación inmerecida gracias al sacrificio de Jesús. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esa gracia? ¿Vivimos en gratitud y obediencia, o seguimos atrapados en los patrones de nuestro viejo yo? La historia de Barrabás nos desafía a no dar por sentada la gracia que hemos recibido. Su liberación, aunque breve en los evangelios, encapsula el mensaje central del evangelio: la humanidad, culpable y condenada, ha sido liberada gracias al sacrificio de Cristo. Cada creyente tiene la oportunidad de reflexionar sobre esta verdad y decidir cómo vivir en respuesta a la gracia inmensa y transformadora de Dios. La liberación inmerecida de Barrabás no es solo un detalle en la narrativa de los evangelios, sino un recordatorio poderoso de la profundidad del amor de Dios y del alcance de su plan redentor. Es una invitación a los creyentes a reconocer el sacrificio de Jesús, a responder con gratitud y a vivir vidas que reflejen la transformación que solo la gracia de Dios puede ofrecer.
A primera vista, Barrabás parece ser un personaje secundario en los evangelios, un criminal cuya liberación marca solo un momento en la narrativa de la pasión de Cristo. Sin embargo, una mirada más profunda revela que Barrabás desempeña un papel crucial en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Su liberación, aunque aparentemente el resultado de la injusticia humana, fue parte de un propósito divino mayor, permitir que Jesús fuera crucificado en lugar de Elí, por ende, en lugar de toda la humanidad. La inclusión de Barrabás en este momento crítico de la historia resalta la soberanía de Dios sobre los eventos humanos. Lo que parecía ser una elección injusta de la multitud, influenciada por los líderes religiosos, se convirtió en una herramienta para llevar a cabo la redención. La historia de Barrabás nos recuerda que incluso los actos más oscuros de la humanidad pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos, subrayando la paradoja de su justicia y gracia. La liberación de Barrabás está cargada de una ironía poderosa que resalta las profundas tensiones entre la justicia terrenal y la divina. Desde el punto de vista humano, su liberación fue un acto de injusticia. Un hombre culpable, condenado por insurrección y asesinato, fue puesto en libertad, mientras que un hombre inocente, Jesús, fue condenado a morir. Sin embargo, desde la perspectiva divina, este intercambio no solo era necesario, sino que también reflejaba el corazón del Evangelio. La ironía se profundiza cuando consideramos el significado de los nombres. Barrabás, que significa Hijo del Padre, fue liberado mientras Jesús, el verdadero Hijo del Padre Celestial, fue crucificado. Este contraste destaca la elección de la humanidad entre el camino de la violencia y el poder terrenal, representado por Barrabás, y el camino de la paz y la redención divina, encarnado en Jesús. La ironía de la liberación de Barrabás no solo subraya la ceguera espiritual de la humanidad, sino también la profundidad de la gracia de Dios, que utiliza incluso las decisiones equivocadas para cumplir su plan perfecto. Barrabás no es solo un personaje histórico, sino un símbolo universal de la redención inmerecida que Dios ofrece a través de Jesús. Su liberación, aunque física, representa una verdad espiritual más profunda. Todos los seres humanos, culpables ante Dios, han sido liberados gracias al sacrificio de Cristo. Al igual que Barrabás, la humanidad no hizo nada para merecer esta gracia, es un regalo dado por el amor infinito de Dios. El intercambio entre Jesús y Barrabás ilustra la doctrina cristiana de la sustitución penal, en la que Cristo toma el lugar de los pecadores y carga con el castigo que ellos merecen. Este acto de sustitución no solo libera a Barrabás de la cruz, sino que también libera a todos los creyentes de la condena eterna. Barrabás se convierte así en un espejo para cada persona, recordando que todos somos culpables y que solo a través de Jesús podemos experimentar verdadera libertad y redención. El impacto de Barrabás en la narrativa del Evangelio no termina con su liberación. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la gracia y el plan divino. ¿Por qué Dios eligió incluir a Barrabás en este momento crucial? La respuesta se encuentra en el propósito más amplio de la redención, mostrar que la salvación es un regalo inmerecido, disponible para todos, incluso para aquellos que parecen más indignos. Barrabás, un hombre culpable y marcado por la violencia, fue liberado para que Jesús pudiera tomar su lugar. Este acto no solo cumplió con el plan divino, sino que también estableció un patrón para todos los que vendrían después. La redención no se basa en el mérito humano, sino en el sacrificio de Cristo.
Su historia sigue siendo un testimonio vivo de la profundidad del amor de Dios y de su capacidad para transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para la salvación. El impacto de Barrabás en la narrativa del Evangelio es, por tanto, mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Su liberación no solo refleja la injusticia humana, sino también la gracia divina que supera todas las barreras. Al reflexionar sobre su historia, los creyentes son desafiados a reconocer la magnitud del sacrificio de Jesús y a vivir en respuesta a la gracia que han recibido, sabiendo que, al igual que Barrabás, han sido liberados inmerecidamente por el amor infinito de Dios. Barrabás, más allá de ser un personaje histórico en los evangelios, representa a cada ser humano en su estado natural, culpable, condenado y sin esperanza de redimirse por sus propios medios. Su liberación, inmerecida y facilitada por el sacrificio de Jesús, es una representación vívida de la condición humana según la teología cristiana. La Biblia enseña que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. En este sentido, Barrabás se convierte en un símbolo universal de la humanidad caída que necesita desesperadamente la gracia divina. La historia de Barrabás muestra cómo Dios extiende su amor incluso a aquellos que, a los ojos del mundo, son considerados los más indignos. Así como Barrabás fue liberado mientras Jesús tomaba su lugar, todos los creyentes son liberados de la condena del pecado porque Cristo cargó con su culpa. Este paralelismo entre Barrabás y la humanidad destaca la profundidad de la gracia de Dios, que no solo perdona, sino que también restaura y ofrece una nueva oportunidad. La crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás es un ejemplo literal y simbólico de la transferencia de culpa y justicia que ocurre en el corazón del Evangelio. En el plano terrenal, la multitud eligió liberar a un hombre culpable y condenar a uno inocente, un acto que parece ser una de las mayores injusticias de la historia. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Sin embargo, en el plano espiritual, esta decisión era parte del plan redentor de Dios, donde Jesús tomó voluntariamente el lugar de los pecadores. Este acto de sustitución no solo liberó físicamente a Barrabás, sino que también simboliza cómo Jesús toma la culpa del pecador y la carga sobre sí mismo. La Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Este intercambio espiritual, representado en la historia de Barrabás, muestra cómo la justicia de Dios se cumple al mismo tiempo que se extiende su misericordia. La transferencia de culpa y justicia que vemos en Barrabás es un recordatorio poderoso de la profundidad del sacrificio de Jesús y de la magnitud de su amor por la humanidad. La liberación de Barrabás encapsula una de las lecciones más fundamentales del cristianismo: la salvación no se basa en el mérito humano, sino en la gracia inmerecida de Dios. Barrabás no hizo nada para merecer su libertad. Al contrario, sus crímenes lo habían condenado con justicia a una muerte en la cruz. Sin embargo, fue liberado porque Jesús tomó su lugar. Este acto de gracia ilustra cómo Dios ofrece salvación no por lo que somos o hacemos, sino por lo que Jesús hizo en nuestro lugar. La historia de Barrabás desafía a los creyentes a reflexionar sobre su propia redención.
Al igual que Barrabás, cada persona está espiritualmente condenada debido a su pecado, pero puede recibir libertad gracias al sacrificio de Cristo. Esta verdad central del Evangelio no solo es un recordatorio de la magnitud de la gracia de Dios, sino también un llamado a vivir en respuesta a esa gracia, demostrando gratitud y obediencia al Señor. Barrabás representa a la humanidad en su totalidad, culpable, sin esperanza, pero liberada por el amor y la misericordia de Dios. Su historia nos recuerda que la redención no es algo que podamos ganar o merecer, sino un regalo que Dios nos ofrece libremente a través de Jesús. Este paralelismo entre Barrabás y la humanidad invita a los creyentes a reconocer su necesidad de la gracia divina y a abrazar la libertad que solo Cristo puede proporcionar. La lección de la gracia inmerecida que vemos en Barrabás sigue siendo una de las verdades más transformadoras del cristianismo. Los evangelios guardan silencio sobre lo que ocurrió con Barrabás después de que fue liberado. Este vacío ha generado especulación y reflexión entre teólogos, escritores y creyentes a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que Barrabás pudo haber continuado con su vida de crimen y rebelión, desaprovechando la oportunidad de cambio que le fue otorgada. Otros imaginan que tal vez fue impactado por el sacrificio de Jesús, reflexionando sobre el hecho de que alguien inocente tomó su lugar. Este silencio permite que la historia de Barrabás trascienda su contexto histórico y se convierta en una invitación a la reflexión personal. ¿Cómo responderíamos si fuéramos liberados de una condena segura gracias al sacrificio de otro? El destino de Barrabás es, en cierto sentido, una pregunta abierta que cada creyente debe responder en su propia vida: ¿qué hacemos con la gracia inmerecida que hemos recibido? Otra pregunta que surge sobre Barrabás es si su liberación condujo al arrepentimiento y a un cambio de vida. Aunque los evangelios no ofrecen detalles, su historia plantea un poderoso desafío espiritual. La gracia inmerecida que recibió Barrabás lo puso en una posición única para reflexionar sobre su vida y sus acciones. Si bien no sabemos si aprovechó esta oportunidad, su ejemplo nos invita a considerar nuestra propia respuesta a la redención. El arrepentimiento es una de las marcas fundamentales de la vida cristiana. En el caso de Barrabás, su liberación no solo representaba una oportunidad para cambiar, sino también un recordatorio de que alguien más había pagado el precio por su libertad. Aunque no sabemos si Barrabás reconoció este sacrificio, su historia nos inspira a reflexionar sobre cómo respondemos a la gracia de Dios. ¿Seguimos viviendo como antes, o permitimos que la redención transforme nuestras vidas? El hecho de que los evangelios no nos cuenten más sobre Barrabás no es una omisión accidental, sino un espacio intencional que permite a cada lector reflexionar sobre el impacto del sacrificio de Jesús en su propia vida. Este silencio da a la narrativa una dimensión simbólica más amplia, permitiendo que Barrabás sea no solo un personaje histórico, sino un representante de la humanidad en su conjunto. La falta de detalles sobre el destino de Barrabás puede ser vista como un espejo en el que los creyentes están llamados a verse a sí mismos. Al igual que Barrabás, todos hemos sido liberados gracias a la gracia de Dios, y la pregunta que queda es cómo elegimos responder a esa liberación. La Biblia, al no completar la historia de Barrabás, nos invita a completar la nuestra. ¿Vivimos en gratitud y obediencia a Dios, o ignoramos el sacrificio que hizo posible nuestra redención? El destino de Barrabás, aunque desconocido, sigue siendo una poderosa herramienta de reflexión espiritual. Nos recuerda que la gracia de Dios no garantiza una respuesta adecuada, depende de cada persona decidir cómo responder a esa gracia.
La historia de Barrabás nos desafía a no dar por sentado el sacrificio de Jesús y a vivir vidas que reflejen la transformación que su redención puede traer. Aunque el destino de Barrabás sigue siendo un misterio, su historia continúa resonando como un testimonio de la profundidad de la gracia de Dios. Nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y a considerar cómo respondemos a la libertad que Cristo nos ha dado. Su liberación, aunque física, es un recordatorio de la liberación espiritual que todos podemos experimentar a través de Jesús y un desafío a vivir de manera que honremos ese regalo inmerecido. La elección entre Barrabás y Jesús durante el juicio de Pilato es un momento cargado de significado teológico. Desde una perspectiva humana, la elección de liberar a Barrabás fue un acto de injusticia, un criminal peligroso fue liberado, mientras que el inocente fue condenado a muerte. Sin embargo, desde una perspectiva divina, este acto de aparente injusticia era parte del plan de redención de Dios. La gracia de Dios se manifiesta precisamente en este intercambio, donde la humanidad culpable recibe libertad a expensas del sacrificio del Hijo de Dios. Barrabás no hizo nada para merecer su libertad y, sin embargo, fue liberado gracias a la elección de la multitud y al silencio de Jesús. Este acto resalta la naturaleza paradójica de la gracia, es inmerecida y, a menudo, incomprensible para la mente humana. Así como Barrabás fue liberado mientras Jesús ocupaba su lugar, los creyentes también son liberados de la condena eterna gracias al sacrificio de Cristo. Este momento ilustra cómo la elección humana, aunque guiada por la injusticia, se entrelaza con la voluntad divina para cumplir el propósito eterno de la redención. La elección de liberar a Barrabás y condenar a Jesús es una representación directa de la doctrina cristiana de la sustitución penal. Jesús, el inocente, tomó el lugar de Barrabás, el culpable, cargando con la condena que éste merecía. Este acto físico en la narrativa también simboliza una verdad espiritual más profunda. Jesús tomó el lugar de todos los pecadores, asumiendo el castigo que merecían y ofreciendo en su lugar el regalo de la salvación. La transferencia de culpa es central en este intercambio. Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, fue liberado mientras el verdadero Hijo del Padre Celestial fue crucificado. Esta sustitución no solo libera a Barrabás de su castigo, sino que también apunta al significado teológico más amplio del sacrificio de Jesús, cargar con el peso del pecado de la humanidad para reconciliarla con Dios. Este acto de sustitución es la esencia misma del Evangelio y resalta la profundidad del amor y la justicia de Dios. La elección de liberar a Barrabás en lugar de Jesús no fue solo un error judicial, sino una decisión que reflejaba las prioridades y valores de la humanidad caída. Barrabás representaba el poder terrenal y la lucha violenta por la liberación política, mientras que Jesús ofrecía una redención espiritual basada en el sacrificio y el amor. La multitud, influenciada por los líderes religiosos, eligió el camino del mundo en lugar del camino de Dios, un patrón que se repite a lo largo de la historia humana. Este momento no solo refleja las elecciones de aquella multitud, sino también las decisiones que cada individuo enfrenta. Seguimos los caminos del mundo, representados por Barrabás, o aceptamos el sacrificio de Jesús y seguimos su camino de paz y redención. La elección de Barrabás muestra la inclinación humana a buscar soluciones inmediatas y tangibles, incluso a costa de ignorar la verdad espiritual más profunda que Jesús representa. La elección entre Barrabás y Jesús no es solo un evento histórico, sino un símbolo de la lucha espiritual que enfrenta cada ser humano. En la narrativa, Barrabás representa a la humanidad caída, culpable y merecedora de condena,
pero liberada gracias al sacrificio de Jesús. La multitud, al elegir a Barrabás, reflejó la tendencia humana a rechazar a Dios en favor de las soluciones que parecen más convenientes o atractivas en el momento. Sin embargo, la gracia de Dios no está limitada por las decisiones humanas. A través de este acto de aparente injusticia, el plan redentor de Dios se cumplió, ofreciendo salvación a toda la humanidad. Este contraste entre la elección de Barrabás y el sacrificio de Jesús es un recordatorio poderoso de que la gracia divina trasciende las limitaciones de la justicia terrenal y ofrece una redención que ningún acto humano podría lograr. La elección entre Barrabás y Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y prioridades. ¿Elegimos seguir los valores del mundo, buscando poder y control, o aceptamos el sacrificio de Cristo y su llamado a la vida eterna? Este momento en la narrativa del Evangelio encapsula la esencia de la redención, una gracia inmerecida que transforma incluso las decisiones más equivocadas en oportunidades para cumplir el propósito eterno de Dios. Durante el tiempo de Jesús, Palestina estaba bajo la ocupación romana, lo que generaba un ambiente político y social tenso. Entre los grupos más destacados de resistencia estaban los zelotes, un movimiento radical que buscaba la liberación de Israel mediante la lucha armada. Los zelotes consideraban la ocupación romana como una afrenta directa contra la soberanía de Dios y creían que era su deber religioso y patriótico luchar contra los invasores. Este contexto ayuda a situar a Barrabás en un marco más amplio. Aunque los evangelios no especifican su afiliación, su participación en una insurrección, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 7, sugiere que pudo haber estado relacionado con los zelotes o al menos influido por su causa. Los zelotes, con su enfoque en la violencia como medio para lograr la liberación, contrastan fuertemente con el mensaje de Jesús, quien predicaba la paz y la redención espiritual como el verdadero camino hacia la libertad. Si Barrabás estaba asociado con los zelotes, su vida se convierte en un símbolo de la resistencia violenta contra la opresión. Para muchos judíos de la época, los zelotes representaban la esperanza de una liberación inmediata y tangible del yugo romano. Barrabás, como participante en una insurrección, habría sido visto por algunos como un héroe que luchaba por la libertad de Israel, mientras que otros podrían haberlo considerado simplemente un criminal peligroso. La narrativa de Barrabás nos lleva a reflexionar sobre los límites de la lucha violenta. Aunque su causa pudiera haber sido noble, los métodos de los zelotes estaban en contradicción con el reino de Dios que Jesús proclamaba. Barrabás buscaba la liberación política y terrenal a través de la fuerza, mientras que Jesús ofrecía una liberación espiritual y eterna a través del sacrificio. Este contraste resalta la diferencia entre las soluciones humanas temporales y el plan divino eterno. La liberación de Barrabás representa la búsqueda humana de soluciones políticas y terrenales para problemas profundos. En cambio, Jesús ofreció una liberación que iba más allá de las circunstancias políticas del momento. Mientras Barrabás buscaba derrocar el dominio romano, Jesús ofrecía una redención que trascendía cualquier sistema terrenal, una libertad que transformaba el corazón humano y restauraba la relación con Dios. Este contraste entre Barrabás y Jesús también resalta la elección que la humanidad enfrenta constantemente, buscar soluciones rápidas y visibles que prometen una liberación inmediata, o abrazar la redención espiritual que solo Cristo puede ofrecer. La multitud eligió a Barrabás, priorizando la esperanza de una liberación política sobre la verdadera libertad que Jesús ofrecía.
Esta elección no solo refleja las prioridades de la época, sino también una lucha universal que sigue siendo relevante hoy. El vínculo potencial de Barrabás con los celotes nos desafía a considerar cómo los creyentes enfrentan las injusticias y los conflictos en sus propias vidas. Al igual que Barrabás, las personas a menudo buscan soluciones inmediatas y tangibles para los problemas, confiando en su propia fuerza o en los sistemas humanos. Sin embargo, el Evangelio de Jesús nos llama a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece lento o contrario a nuestras expectativas. La relación de Barrabás con los celotes subraya la importancia de discernir entre los caminos del mundo y los caminos de Dios. Mientras que las soluciones humanas, como la lucha violenta, pueden ofrecer una liberación temporal, solo la redención espiritual que Jesús ofrece puede traer una libertad verdadera y duradera. El contraste entre Barrabás y Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a buscar la paz y la redención que solo se encuentran en Cristo. En última instancia, Barrabás, con su conexión con los celotes y su enfoque en la lucha política, representa la tentación humana de priorizar lo terrenal sobre lo eterno. Su historia, cuando se coloca junto a la de Jesús, nos desafía a elegir el camino de la redención espiritual, recordándonos que solo en Cristo encontramos la verdadera liberación y propósito. La breve mención de Barrabás en los Evangelios lo convierte en un personaje misterioso y significativo. Aunque los detalles sobre su vida son limitados, su papel en la narrativa de la pasión es fundamental. Barrabás representa la injusticia humana y, al mismo tiempo, la gracia divina. Su liberación no fue una decisión casual, sino un acto que sirvió como símbolo de la redención inmerecida que Jesús ofrece a toda la humanidad. En los Evangelios, Barrabás se presenta como un hombre culpable que enfrentaba una muerte segura debido a sus crímenes. Sin embargo, su liberación, facilitada por la elección de la multitud, subraya un mensaje central del Evangelio: Jesús, el inocente, toma el lugar de los culpables. La inclusión de Barrabás en la narrativa refuerza la idea de que la salvación no depende del mérito humano, sino del sacrificio de Cristo, y su papel sigue resonando en las reflexiones teológicas y espirituales de los creyentes. A lo largo de los siglos, la figura de Barrabás ha inspirado numerosas obras literarias que exploran su vida, su liberación y las implicaciones espirituales de su encuentro indirecto con Jesús. Una de las obras más destacadas es la novela Barabbas del autor sueco Per Lagerkvist, que imagina la vida de Barrabás después de su liberación. En esta historia, el autor plantea preguntas profundas sobre la fe, la culpa y la redención, mostrando a Barrabás como un hombre atormentado por la incomprensible gracia que recibió. En la literatura cristiana, Barrabás a menudo se utiliza como un símbolo de la humanidad caída, redimida por el sacrificio de Jesús. Su historia inspira a los escritores a reflexionar sobre temas como el perdón, la gracia inmerecida y la respuesta humana a la redención. Estas obras literarias enriquecen la comprensión de su papel en los Evangelios y permiten a los creyentes reflexionar sobre su propia relación con la gracia de Dios. El legado de Barrabás en la tradición cristiana es profundo. Su historia no solo destaca la profundidad del sacrificio de Jesús, sino que también ilustra la naturaleza transformadora de la gracia divina. Para los creyentes, Barrabás representa a todos aquellos que han recibido la redención inmerecida a través del sacrificio de Cristo. Su liberación simboliza la libertad espiritual que Jesús ofrece a los pecadores, y su papel en los Evangelios sigue siendo un recordatorio poderoso de la justicia y la misericordia de Dios.
En la tradición cristiana, Barrabás es un recordatorio de que la salvación es un regalo inmerecido, y su historia sigue inspirando a los creyentes a vivir en gratitud por la gracia de Dios. Además, su inclusión en la narrativa de la pasión subraya la soberanía de Dios, quien utiliza incluso los eventos más aparentemente injustos para cumplir su propósito eterno. El legado de Barrabás continúa resonando en la fe cristiana, recordando a los creyentes que, como él, todos han sido liberados por el sacrificio de Jesús. La figura de Barrabás sigue siendo una fuente de inspiración en la literatura, el arte y la reflexión teológica. Su historia invita a los creyentes a considerar la magnitud del sacrificio de Jesús y la profundidad de la gracia divina. A través de su vida y liberación, Barrabás se convierte en un símbolo eterno de la redención inmerecida, un testimonio vivo de cómo la gracia de Dios transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para la salvación. Este legado sigue invitando a creyentes y no creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la misericordia y el propósito redentor de Dios. El juicio de Pilato, donde la multitud eligió liberar a Barrabás y condenar a Jesús, es un ejemplo vívido de la fragilidad y las fallas de la justicia humana. Pilato, el gobernador romano, enfrentaba una presión significativa: mantener el orden bajo el dominio romano y evitar un posible conflicto con los líderes religiosos y la multitud. Aunque sabía que Jesús era inocente, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 24, Pilato cedió a la presión política y permitió que se cometiera una injusticia evidente. Este momento refleja cómo la justicia humana a menudo está limitada por intereses personales, presiones externas y la incapacidad de discernir plenamente lo que es correcto. La decisión de liberar a Barrabás y crucificar a Jesús destaca la debilidad de los sistemas humanos frente a la corrupción y el poder. Sin embargo, esta injusticia no escapó al control de Dios; por el contrario, se convirtió en parte de su plan eterno de redención. Mientras la elección de Barrabás sobre Jesús parecía ser un acto de injusticia humana, desde la perspectiva divina era un cumplimiento perfecto de la justicia de Dios. La cruz no fue solo un acto de injusticia terrenal, sino también el lugar donde la justicia divina se llevó a cabo de manera plena. Jesús, el inocente, cargó con la culpa de los pecadores, llevando sobre sí el castigo que ellos merecían. Este acto no solo satisface la justicia de Dios, sino que también demuestra su amor y misericordia infinitos. En la cruz, la justicia y la gracia se encuentran de una manera que trasciende la comprensión humana. La liberación de Barrabás simboliza esta paradoja divina: mientras que los sistemas humanos fallan, el plan de Dios transforma la injusticia en un medio para traer redención. La cruz se convierte en el punto culminante donde la justicia de Dios se cumple al mismo tiempo que su gracia se extiende a toda la humanidad. La historia de Barrabás encapsula el contraste fundamental entre la justicia humana y la gracia divina. Según la justicia terrenal, Barrabás merecía ser crucificado por sus crímenes. Sin embargo, fue liberado, no por mérito propio, sino porque Jesús tomó su lugar. Este acto ilustra cómo la gracia de Dios trasciende los límites de la justicia humana, ofreciendo perdón y redención incluso a los más culpables. La gracia divina no ignora la justicia, sino que la cumple de una manera que los sistemas humanos no pueden comprender. En lugar de castigar a Barrabás, Dios permitió que Jesús asumiera su culpa, mostrando que la redención no se basa en lo que merecemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Este contraste desafía a los creyentes a reflexionar sobre la profundidad de la gracia de Dios y a vivir en respuesta a ella,
reconociendo que han sido liberados de una condena segura gracias al sacrificio de Jesús. La historia de Barrabás y su liberación en lugar de Jesús nos recuerda que la justicia de Dios es perfecta y que su gracia es transformadora. Aunque la humanidad constantemente enfrenta las limitaciones y fallas de los sistemas terrenales, el Evangelio ofrece una esperanza más allá de la justicia humana, una redención que satisface la justicia divina y extiende la misericordia de Dios a todos los que creen. Este acto de gracia, simbolizado en la liberación de Barrabás, sigue siendo un testimonio poderoso de cómo Dios usa incluso los actos de injusticia humana para cumplir su propósito eterno. En última instancia, la elección de liberar a Barrabás y crucificar a Jesús no solo revela las fallas de la justicia humana, sino que también apunta al plan soberano de Dios, donde la cruz se convierte en el lugar donde la justicia y la gracia convergen para traer redención al mundo. La historia de Barrabás sigue siendo un recordatorio para los creyentes de que, aunque merecían la condena, han sido liberados gracias al sacrificio de Jesús, un acto que refleja la perfecta justicia y misericordia de Dios. En el relato de la liberación de Barrabás, los líderes religiosos desempeñaron un papel fundamental en manipular a la multitud para que eligiera a Barrabás en lugar de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 11, los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Esta manipulación refleja cómo el poder y la influencia pueden distorsionar la justicia y desviar a las personas de lo correcto. Los líderes religiosos vieron a Jesús como una amenaza para su autoridad y su posición dentro de la estructura religiosa y social. En lugar de reconocer su identidad divina, optaron por conspirar contra él, utilizando su influencia para garantizar su condena. Este acto revela la naturaleza corrupta del poder cuando no está sometido a la voluntad de Dios. La multitud, fácilmente manipulada, se convirtió en un instrumento para cumplir los objetivos egoístas de los líderes religiosos, aunque sin saberlo también estaban participando en el cumplimiento del plan redentor de Dios. La multitud que eligió a Barrabás y pidió la crucifixión de Jesús ilustra la naturaleza voluble e impredecible de la opinión pública. Solo unos días antes, esa misma multitud había aclamado a Jesús como el Mesías, gritando «Hosanna», mientras entraba en Jerusalén. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 9. Sin embargo, influenciada por los líderes religiosos y las circunstancias, su entusiasmo se convirtió rápidamente en hostilidad. Este cambio radical en la actitud de la multitud destaca cuán fácilmente las personas pueden ser manipuladas y arrastradas por las emociones del momento o por las voces de autoridad. También refleja la tendencia humana a preferir soluciones visibles e inmediatas, como la liberación de Barrabás, sobre las verdades espirituales más profundas representadas por Jesús. La volubilidad de la multitud es un recordatorio de lo frágil que puede ser el juicio colectivo cuando no está fundamentado en la verdad. Aunque la multitud actuó con injusticia al elegir a Barrabás sobre Jesús, su decisión no escapó al control de Dios. De hecho, fue un componente necesario en el plan divino de redención. La elección de Barrabás permitió que Jesús fuera llevado a la cruz, donde cumpliría su propósito como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. En este sentido, la multitud, aunque actuaba en contra de la justicia terrenal, participaba inconscientemente en el cumplimiento de la justicia divina. El rol de la multitud en la narrativa subraya cómo Dios puede usar incluso las decisiones equivocadas de los seres humanos para cumplir su propósito eterno.
La elección de liberar a Barrabás y crucificar a Jesús no fue solo un acto de injusticia, sino también una manifestación de la soberanía de Dios, quien transforma los errores humanos en oportunidades para la redención. Este acto muestra que incluso en los momentos de mayor injusticia, el plan de Dios prevalece y su gracia se extiende a todos. La historia de la multitud que eligió a Barrabás sobre Jesús también plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad individual frente a la presión colectiva. Cada persona en esa multitud tenía la opción de elegir a Jesús, pero la mayoría siguió la corriente de la opinión pública. Este acto nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos cuando enfrentamos decisiones difíciles, seguimos las voces del mundo o permanecemos firmes en la verdad. La multitud, aunque colectivamente culpable, también representa a cada individuo que debe tomar una decisión personal sobre Jesús. Su elección de liberar a Barrabás es un recordatorio de cómo las prioridades humanas a menudo están en desacuerdo con los propósitos divinos. Sin embargo, a través de la cruz, Jesús ofrece redención incluso para aquellos que lo rechazaron, mostrando que su gracia abarca incluso a los que, como la multitud, actúan en contra de él. En última instancia, el papel de la multitud en la decisión sobre Barrabás destaca tanto la fragilidad de la justicia humana como la soberanía de Dios. Su elección fue un acto de injusticia, pero también una herramienta en el plan redentor de Dios, que transformó ese momento en una oportunidad para traer salvación a toda la humanidad. La historia de la multitud nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar vivir en alineación con la verdad y la gracia de Dios, recordando que incluso en los momentos de mayor injusticia, su propósito eterno siempre prevalece. La historia de Barrabás es una representación poderosa del perdón divino, un concepto central en la fe cristiana. A pesar de ser culpable de insurrección, asesinato y robo, Barrabás fue liberado gracias al sacrificio de Jesús. Este acto no fue un reconocimiento de su inocencia, sino una demostración de la gracia inmerecida de Dios, quien extiende su perdón incluso a los más culpables. Barrabás, como símbolo, nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. El perdón que Barrabás recibió es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no discrimina, sino que abarca a toda la humanidad. Su liberación subraya la naturaleza del Evangelio. La redención no depende del mérito humano, sino del amor y la gracia de Dios. Así como Barrabás fue perdonado y liberado físicamente, todos los creyentes son invitados a experimentar la libertad espiritual que proviene del sacrificio de Cristo. La historia de Barrabás ofrece lecciones valiosas para los creyentes contemporáneos. Primero, resalta la necesidad de reconocer que la salvación es un regalo inmerecido. Al igual que Barrabás, cada persona está condenada por el pecado, pero gracias a Jesús, esa condena ha sido reemplazada por la libertad y la vida eterna. Esta verdad debería inspirar un profundo sentido de gratitud y un compromiso renovado con Dios. Además, la narrativa de Barrabás invita a los creyentes a reflexionar sobre su respuesta a la gracia de Dios. ¿Vivimos vidas que reflejan la transformación que su perdón puede traer? La historia de Barrabás nos desafía a no tomar la gracia de Dios a la ligera, sino a permitir que su impacto transforme nuestras acciones, pensamientos y relaciones. Su liberación nos llama a vivir con propósito, reconociendo el costo del sacrificio de Jesús y buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Aunque la gracia de Dios es un regalo gratuito, aceptar y vivir en respuesta a esa gracia puede ser un desafío. Al igual que Barrabás, cada persona enfrenta una elección,
continuar viviendo como antes o permitir que la gracia de Dios transforme su vida? La historia de Barrabás nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al perdón que hemos recibido. ¿Usamos nuestra libertad para servir a Dios o la desperdiciamos persiguiendo intereses egoístas? La aceptación de la gracia también implica extender ese mismo perdón a los demás. Así como Barrabás fue perdonado, los creyentes son llamados a perdonar a quienes les han hecho daño, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este llamado al perdón no siempre es fácil, pero es fundamental para vivir de acuerdo con el Evangelio. La historia de Barrabás nos recuerda que el perdón no es solo algo que recibimos, sino algo que también estamos llamados a ofrecer. La historia de Barrabás no solo resalta la gracia inmerecida de Dios, sino que también desafía a los creyentes a reflexionar sobre cómo viven en respuesta a esa gracia. Cada creyente, al igual que Barrabás, ha sido liberado de una condena segura gracias al sacrificio de Jesús. La pregunta que queda es, ¿cómo usamos esa libertad? ¿Buscamos glorificar a Dios y vivir en obediencia a su voluntad, o nos aferramos a nuestras antiguas maneras de vivir? En el contexto contemporáneo, la historia de Barrabás sigue siendo una poderosa herramienta de reflexión y transformación espiritual. Nos recuerda que, aunque somos culpables, hemos sido liberados por el amor de Dios. Este regalo inmerecido nos llama a vivir con gratitud, a extender el perdón a los demás y a caminar en la libertad que Cristo nos ha dado, reflejando su gracia en cada aspecto de nuestras vidas. La narrativa de Barrabás no solo apunta hacia el pasado, sino que también habla al presente, inspirándonos a abrazar plenamente el regalo de la redención y a vivir vidas que glorifiquen a Dios. La figura de Barrabás sigue siendo profundamente relevante para los creyentes contemporáneos, ya que simboliza la condición humana en su estado natural. Al igual que Barrabás, todos somos culpables ante Dios debido a nuestros pecados y merecedores de condena. Sin embargo, la historia de Barrabás también nos recuerda que la gracia de Dios no se basa en el mérito, sino en el sacrificio de Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz. La liberación de Barrabás refleja la liberación espiritual que todos los creyentes experimentan a través de Cristo. Aunque Barrabás estaba condenado por sus crímenes, fue liberado porque Jesús asumió su castigo. De la misma manera, los creyentes son liberados de la condena eterna porque Jesús tomó sobre sí el peso de sus pecados. Esta verdad central del Evangelio subraya la relevancia de Barrabás como un recordatorio de la profundidad del amor y la gracia de Dios. La historia de Barrabás invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia respuesta al sacrificio de Jesús. Barrabás fue liberado física y legalmente, pero la Biblia no nos dice cómo respondió a esta gracia inmerecida. Este silencio deja un espacio para que los creyentes se pregunten, ¿cómo responderían si estuvieran en su lugar? ¿Reconocerían el sacrificio de Jesús y permitirían que transformara sus vidas, o continuarían viviendo como antes? La reflexión personal es una parte crucial de la vida cristiana. La narrativa de Barrabás desafía a los creyentes a considerar si están viviendo en respuesta a la gracia que han recibido. ¿Están usando su libertad para glorificar a Dios, servir a los demás y vivir según su voluntad? La historia de Barrabás no solo nos invita a aceptar la redención, sino también a permitir que esa redención transforme cada aspecto de nuestra vida diaria. La libertad que Barrabás experimentó es un eco de la libertad espiritual que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. Esta libertad no es solo una liberación del castigo, sino una oportunidad para vivir una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo y alineada con los propósitos de Dios. Sin embargo,
como muestra la narrativa de Barrabás, la libertad también conlleva responsabilidad. Los creyentes están llamados a usar su libertad para glorificar a Dios y reflejar su amor y gracia en el mundo. Vivir en la libertad que Cristo ofrece significa abrazar plenamente el perdón y la redención, dejando atrás el pasado y caminando en obediencia y gratitud. También significa extender esa misma gracia y perdón a los demás, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones y acciones. La historia de Barrabás nos recuerda que la libertad en Cristo no es solo un regalo, sino también un llamado a una vida transformada que glorifica a Dios y sirve a su reino. Barrabás, aunque mencionado brevemente en los Evangelios, tiene un impacto duradero en la comprensión cristiana de la redención. Su historia ilustra cómo la gracia de Dios supera la justicia terrenal, liberando a los culpables y ofreciendo esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Para los creyentes, Barrabás es un recordatorio constante de que han sido liberados inmerecidamente gracias al sacrificio de Jesús. La relevancia espiritual de Barrabás radica en su capacidad para conectar a los creyentes con la esencia del Evangelio, el amor, el perdón y la redención de Dios, disponibles para todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, llamando a los creyentes a vivir en la libertad que Cristo ofrece y a compartir esa misma gracia con los demás. En última instancia, Barrabás no es solo un personaje del pasado, sino un espejo que refleja la verdad del Evangelio en nuestras vidas hoy. La historia de Barrabás es mucho más que un evento histórico, es un reflejo de la condición humana y una poderosa representación de la gracia divina. Un hombre culpable, condenado por sus crímenes, fue liberado gracias al sacrificio de Jesús. Este intercambio, aparentemente injusto desde la perspectiva humana, revela el corazón del Evangelio, la redención inmerecida que Dios ofrece a todos los que creen. Barrabás representa a cada uno de nosotros, condenados por nuestros errores, pero liberados por el amor y la misericordia de Dios. Su historia nos desafía a reflexionar, ¿cómo respondemos a esta gracia inmensa? Al igual que Barrabás, hemos sido liberados no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo. Su cruz nos llama a vivir vidas transformadas, a extender el perdón a los demás y a caminar en la libertad que solo Él puede dar. Barrabás nos recuerda que, aunque el mundo puede fallar en su justicia, la justicia divina siempre triunfa, trayendo redención y esperanza a toda la humanidad. Reflexiona sobre cómo la historia de Barrabás se conecta con tu propia vida. ¿Reconoces la gracia inmerecida que Dios te ha dado? Comparte este mensaje con otros para que ellos también puedan entender la profundidad del amor de Dios. Si este contenido te inspiró, no olvides suscribirte al canal para más reflexiones y estudios profundos de las Escrituras. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre la historia de Barrabás. ¿Qué impacto tiene esta narrativa en tu vida espiritual? Nos encantaría saber tu perspectiva. Ayúdanos a difundir este mensaje compartiéndolo con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos llevar la verdad del Evangelio a más personas. Recuerda, así como Barrabás fue liberado gracias a Jesús, tú también tienes la oportunidad de experimentar esa misma libertad y transformación. Acepta su gracia y vive en respuesta a su amor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment.
Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.